La Universidad Abierta y a Distancia de México da una cordial bienvenida a la plática Acoso y Hostigamiento Sexual, la cual ha sido motivada e impulsada por la preocupación de nuestro rector, doctor José Gerardo Tinoco Ruiz, para que se hable de este tema vigente y preocupante en nuestra sociedad y la administración pública federal. La universidad, como parte importante en el funcionamiento de esta sociedad, impulsa y apoya la difusión y el conocimiento de estos temas a fin de disminuir las repercusiones de este fenómeno. Nuestro rector ha asumido el compromiso de presentar en este espacio educativo esta aportación para contribuir al cambio cultural por el que las personas se relacionan. Agradecemos la presencia de todos nuestros asistentes, público de la Universidad Abierta y a Distancia de México que nos acompaña. Para iniciar esta plática, haré referencia a las palabras de la licenciada Lorena Cruz Sánchez, anterior presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres, la cual comenta: el acoso sexual y el hostigamiento sexual son una realidad lamentable en la administración pública federal, que merece toda nuestra atención. Estos delitos durante mucho tiempo han estado tan normalizados que parecía que así debía seguir, porque así eran las cosas. Sin embargo, por ello, la Universidad Abierta y a Distancia de México estamos convencidos de que esta realidad debe de cambiar. Es por ello que se hace necesario tener sensibilizaciones que nos ayuden a generar, dentro del ámbito laboral, un ambiente respetuoso, un ambiente de igualdad, donde se asegure la integridad y el trato digno a todas las personas. Vamos a dar inicio a esta conferencia. Para ello nos acompaña el maestro Juan Simón Isidro, coordinador de Tecnología e Innovación Educativa, para presentar la semblanza del maestro Raúl del Río Mondragón. Les brindamos un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. Bienvenido, maestro Raúl del Río Mondragón. Permítame hacer una breve semblanza del maestro Río Mondragón. El maestro ha sido ponente en diversos procesos de formación y especialización como talleres, cursos, pláticas, foros, congresos, diplomados y seminarios, enfocados en los temas de género, derechos humanos de las mujeres, prevención de la violencia contra las mujeres, políticas públicas, masculinidad, transversalidad, cultura institucional, derechos sexuales y reproductivos y violencia sexual en el espacio público, entre otros. Asesor de víctimas en la Subprocuraduría de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de 1993 a 2000. Bienvenido nuevamente, maestro Río Mondragón. Bueno, sí se escucha bien, ¿verdad? Sí. Gracias. Bueno, les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias por su asistencia. ¿Sí? Profesor, muchas gracias por el recibimiento. Y bueno, daremos comienzo a esta charla. ¿Sí? Primeramente quiero comentarles que es una plática con perspectiva de género. ¿Por qué con perspectiva de género? Porque cuando hablamos acerca de los problemas que mayormente atacan a las mujeres, debemos de comprender qué es lo que ha venido sucediendo social y culturalmente, ¿sí? Entonces, para ello, muchas veces dicen, es que actualmente hay muchas leyes para las mujeres, es que las mujeres están muy protegidas, es que hay un instituto para las mujeres y ¿por qué no hay un instituto para los hombres? ¿O por qué están dividiendo o marginando a los hombres en los vagones del metro o en el camión Atenea o en ciertos espacios? ¿Sí? Pero bueno, quiero comentarles que eso no es un acto de discriminación, son actos positivos para que se hagan visibles las problemáticas de las mujeres. Ahora, ¿por qué hablar con perspectiva de género? Culturalmente vemos muchas situaciones que nos parecen así como normales, pero si nos vamos a la historia, desde
el principio, ¿sí? Igual no sabría decirles cuántos años, pero podríamos hablar de 6.000, 8.000 años, ¿sí? Ya se hablaba de una subordinación de las mujeres hacia los hombres. Entonces, ¿qué es lo que ha traído esta subordinación? Bueno, que el hombre generalmente ejerza violencia hacia las mujeres. Ahora, muchas personas también dicen, bueno, y es que también hay hombres que sufren violencia. Sí, pero la violencia que reciben los hombres generalmente es por otros hombres y las mujeres reciben la violencia por hombres. ¿Sí? Bueno, partiendo de esta situación, también tenemos que ver que nuestro derecho viene del derecho romano, en donde en Roma la mujer, los esclavos y los hijos eran considerados como objetos, como una cosa. Incluso el padre de familia, tenía el derecho, ¿sí?, de incluso matar a cualquiera de ellos, a la mujer, al hijo o al esclavo. Entonces, ¿por qué hablar de esta situación? Porque actualmente muchas situaciones de violencia que viven las mujeres es porque el hombre dice, es que tú me perteneces, es que eres mía. No se le da esa situación de considerarla como un ser humano, sino muchas veces se cosifica a la mujer, se le trata como un objeto o como una cosa, ¿sí? Entonces, bueno, también muchas veces podemos decir, es que actualmente están muy protegidas las mujeres, pero no es así. Se han hecho estas acciones afirmativas para tratar de poner en un plano igualitario a mujeres y hombres. ¿Por qué? Porque desde hace 2000 años, ¿sí?, que el hombre ya tiene muchas leyes o más tiempo, y también tiene el ejercicio a decidir, a votar. Y por ejemplo aquí veo que hay pues bastantes mujeres, creo son mayormente mujeres que hombres. ¿Sí saben cuánto tiempo tiene que votan las mujeres en México? Hace una semana se conmemoró, ¿no?, el sufragio de la mujer, hace 65 años, ¿no? Y no votan las mujeres porque alguien haya dicho, bueno, sí, que vayan y ejerzan su sufragio, no, sino que ha sido en base a toda una lucha de mujeres feministas que han estado levantando su voz. ¿Para qué? Para que las mujeres sean escuchadas, sean respetadas, sean valoradas. Me comentaban que ha habido en estos espacios también algunas charlas o pláticas o capacitaciones acerca de los derechos humanos, pero también cuando hablamos de derechos humanos es necesario que hablemos acerca de los derechos humanos de las mujeres. Generalmente cuando realizamos estos comentarios en las universidades nos dicen, es que no debe de ser así, porque ya los derechos de las mujeres van incluidos en los derechos humanos. Y efectivamente podemos decir que los derechos humanos ya consideran hombres, mujeres, todo ser humano, ¿sí? Pero ¿por qué se habla de los derechos humanos de las mujeres? Porque la mujer, aunque se menciona en los derechos humanos sus derechos, no los ejerce. No se le ha permitido ejercer esos derechos, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero también hay otra situación, ¿sí? Para hablar de la violencia que viven las mujeres en el espacio público o en las escuelas o en el laboral, primeramente tenemos que ver dónde se origina la violencia contra las mujeres, que lamentablemente es en el espacio, ¿sí?, privado, es en el hogar. Y desde ahí es que las mujeres muchas veces van generando una incapacidad, ¿sí?, para defenderse. Incluso hay un síndrome que se llama de indefensión aprendida. ¿Cómo se da esto? Bueno, muchas veces las niñas desde que son pequeñas, en ocasiones lamentablemente son
abusadas sexualmente o violadas por algún familiar. Y cuando le dicen a la mamá, fíjate que mi papá me está haciendo esto, o mi padrastro, mi hermano, mi primo o algún amigo de la familia, muchas veces la mamá no le cree o le dice que se calle, que no invente cosas. ¿Qué es lo que recibe ella? ¿Sí? A lo mejor un regaño, a lo mejor la ignora y va aprendiendo, ¿sí?, que aunque ella levante la voz, que aunque ella hable, ¿sí?, no se le hace caso. Entonces, ¿qué pasa después? Si esa jovencita llega a tener un novio, ¿sí?, y el novio le dice, es que tienes que darme la prueba de amor, e incluso que la llegue a obligar, muchas veces si ella se queja o le pregunta a alguna persona o se lo comenta, le dicen, es que tú tuviste la culpa, ¿no? Se tiende a culpar a las mujeres de las situaciones que van pasando. Y esto es una cuestión cultural, es una cuestión de patriarcal que se va desarrollando en las comunidades. Ahora, muchas veces cuando una niña es violada en casa, esa violación puede durar años. Puede ser desde los 4 o 5 años hasta los 14 años que la jovencita decide salirse de casa o denunciar o pedir ayuda externa, ¿sí? Pero son situaciones que van viviendo y que muchas personas dicen, pues es que lo que pasa en casa, pues ahí se queda, ¿no? Pero no. El día de hoy la propuesta de las mujeres es que lo que sucede en casa, ¿sí?, es un problema público, es un problema que atañe a toda la sociedad. Pero sigamos con esta jovencita, ¿no? Si es violada en la calle y acude al Ministerio Público, muchas veces se le culpa. ¿Qué hacías a esas horas en la calle? ¿O por qué estaba vestida así? O muchas veces le dice, ¿conocías a la persona? ¿Sí? Porque si la conocía, a lo mejor ella insinuó querer tener relaciones sexuales, ¿no? Y muchas veces el Ministerio Público no inicia la denuncia, ¿sí?, porque culpan a la mujer de lo que le sucedió. Ahora, muchas veces las mujeres que son violentadas en el hogar le dicen no sé, al papá, a la mamá, lo que está sucediendo y le dicen, es que tú tienes la culpa, ve tu carácter, es que no haces bien las cosas. O van pasando una serie de situaciones, ¿sí?, en donde la mujer lo que va aprendiendo es que hable, diga, acuda a algún lugar, no es escuchado. Entonces, ¿qué es lo que va pasando en esta persona, en esta mujer? ¿Sí? Es que aprende a que no le van a hacer caso en ningún lugar. Entonces, cuando sucede otra cosa, ya no acude a ningún lado. Y entonces se va a dar ese síndrome de indefensión aprendida. Y lo mismo que está viviendo esa mujer en casa, se va a reflejar en la comunidad. Muchas veces a lo mejor hemos visto personas que están acosando sexualmente a alguna persona, a alguna mujer. Hablo de mujeres porque es mayor el número, ¿sí?, de situaciones que se presentan en este sexo. Ya dijimos, hombres también lo padecen, pero es mayormente entre las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se ataca de manera sexual a una mujer en un transporte público? ¿Sí? Muchas veces se le hacen tocamientos o pues se ponen junto a ellas y no se quitan. Y la gente dice, es que le gusta, o es que es una loca o lo que sea, pero ni es una loca ni le gusta. Lo que pasa es que muchas veces ya tiene miedo o no puede hablar, ¿sí?, por alguna situación, pero lo que está pasando seguramente no es de su agrado y no le gusta, ¿sí? Y entonces esa misma situación se presenta muchas veces en los lugares de trabajo, ¿sí? Cuando a la mujer ya se le ha dicho, cállate, tú no sabes hablar, es que calladita te ves más bonita,
y entonces llega a un lugar, a un ambiente laboral, ¿sí?, en el que puede vivir una situación semejante, ¿y qué es lo que va a hacer? Callarse, ¿no? Porque también han aprendido que si se quejan van a tener alguna situación a lo mejor en contra, ¿sí? Pero bueno, esto nada más es así como a manera de introducción de por qué es una situación de género. La perspectiva de género es una herramienta que nos ayuda a ver la problemática de una manera diferente, ¿sí? Y vamos a pasar a... Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es el acoso sexual, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces hay situaciones que pasan y que las vemos como normal, pero lo que tenemos que ver es si esa situación es agradable para la persona que le está recibiendo o no, ¿sí? Bueno, nos vamos adentrando ya a lo que es el acoso sexual, ¿sí? Y vemos que es una relación de poder. Ahora, en el acoso de poder, en la relación de poder, no importa si es de un jefe o de un compañero de trabajo. La situación es que la persona que está ejerciendo la conducta está haciendo un acto, ¿sí?, de ejercicio de una mayor fuerza. Y esta fuerza puede ser económica, puede ser incluso de fuerza física, o en este caso de poder también, ¿sí? Las acciones no son recíprocas en los casos de acoso sexual, ¿sí? ¿Cómo es un acto recíproco? Si una persona le hace una observación de su aspecto físico a otra persona y la otra persona lo acepta, ¿sí?, entonces hay reciprocidad. Pero si una persona no pide esa observación y se la hacen en contra de su voluntad y aparte la hacen sentir mal, bueno, entonces estamos viendo que no hay reciprocidad y estamos en una situación de acoso. Y para que sea acoso sexual tiene que ser de connotación sexual, ¿sí? El acoso sexual es una situación de violencia que siempre va a vulnerar los derechos humanos de la persona que está siendo víctima de esta conducta. Ahora, estas conductas tienen una característica, que son indeseables para la persona que las está recibiendo, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Voy a, con su permiso, voy a pararme para estar con un poco de mayor movilidad. La Organización Internacional del Trabajo refiere que el acoso sexual laboral es una conducta de naturaleza sexual que resulta ingrata y humillante para la dignidad de mujeres y hombres. Entonces, actualmente vemos que la conducta se puede dar de hombre a hombre, de mujer a mujer, ¿sí?, también de mujer a hombre, pero la que mayor se da es de hombre hacia mujer. Bueno, esta forma de violencia se da más hacia las mujeres solteras, ¿sí?, y a las mujeres que son madres solteras o que están divorciadas. Y esto es una situación también cultural. Pareciera que los hombres ven a las mujeres que están divorciadas como de segunda o de tercera categoría. Y muchas veces se refuerza con algunos dichos, ¿sí?, que dicen, bueno, es que las mujeres que respeto es a mi mamá y a mis hermanas, o a mi esposa y a mis hijas, pero las demás como si fuera una situación, ¿sí?, que las mujeres se consideran de segunda o de tercera categoría. Esta conducta interfiere en el rendimiento o funcionamiento laboral de una persona, o bien de crear un ambiente de trabajo intimidante,
hostil u ofensivo para quien la recibe. Muchas veces cuando una persona no atiende a las solicitudes del agresor o de la persona que está realizando la conducta acosadora, ¿sí? se le pueden realizar diversas situaciones, como aislarla, como cambiarla de lugar de trabajo, como enviarla a una zona más lejos de su lugar de domicilio, ¿sí? Para que termine a lo mejor renunciando, o se le aplica muchas veces la ley del hielo, o como la persona tiene poder, le puede decir a otras personas, a otros compañeros de trabajo, que no convivan con ellas. Y entonces todo esto va mermando en la capacidad física de la persona que está siendo acosada. Ahora, ¿cómo merma en su capacidad física? Cuando una persona está siendo víctima de violencia, lo que empezamos a ver en esta persona es que empieza a tener a lo mejor síntomas físicos, como dolores de cabeza, como dolores de estómago, como falta de sueño y algunas otras situaciones que se pueden ir dando y que muchas veces acuden al médico y el médico dice, pues es que no tiene nada, pero sin embargo la persona se siente mal y bueno, todo esto va afectando en la situación de trabajo. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, en el ámbito laboral se pueden presentar dos elementos. Quid pro quo, algo por algo, cuando se condiciona a una persona para obtener un beneficio laboral. Ahora, ¿cómo se puede condicionar a una persona? Si se le dice, ¿sabes qué? Quiero tener algo contigo, tengo que ver algo, pero en el aspecto sexual, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a prometerle a otra persona? A lo mejor un ascenso, o a lo mejor que pueda permanecer en el lugar de trabajo, o que pueda tener algún beneficio, ¿sí? Laboral, como a lo mejor llegar tarde o tener permisos. Siempre que se da esta situación, ¿sí? Las personas socialmente piensan que la persona acosada tiene algo que ver, o que si acepta la conducta es porque le gusta, o si obtuvo el beneficio, ¿sí? Que ella fue la culpable de la conducta, pero no. La situación es que desde que está la proposición hay una conducta pues deshonesta de la persona que la está realizando. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, hay una diferencia entre el acoso y el hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y o escolar. Y el acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder independientemente de que se realice en uno o en varios eventos. Ahora, ¿por qué se está dando esta situación de la prevención del acoso y el hostigamiento sexual? Bueno, estas dos figuras pueden progresar y llevar a la persona a un abuso sexual o a una violación o incluso a un feminicidio. Actualmente en la Ciudad de México se declaró la alerta feminicida. ¿Por qué? Por la gran cantidad de mujeres que están siendo asesinadas por el hecho, ¿sí? Simplemente por el hecho de ser mujeres. Pero siempre que se da un feminicidio tiene una connotación de agresión sexual. O sea, primeramente se abusa sexualmente de la mujer o ya estando muerta, pero siempre es algo que va implícito en el homicidio, el abusar sexualmente
de la persona, ¿sí? Video, por favor. ¿Te han hecho insinuaciones o proposiciones que te incomodan? Te han ofrecido de forma explícita o implícita conservar el empleo a cambio de favores sexuales. ¿Te molestan con chistes, bromas o agresiones verbales referentes a tu sexualidad? ¿Te miran de forma que te causa vergüenza o incomodidad? ¿Te hacen observaciones sugerentes o degradantes acerca de tu cuerpo o vestimenta? Si contestaste en forma afirmativa a alguna de las preguntas anteriores, puedes estar viviendo hostigamiento o acoso sexual. ¿Qué es el hostigamiento sexual? Ocurre cuando una o un superior solicita favores sexuales a cambio de beneficios en el trabajo, ascensos o aumentos de salario y de cuya negación se originan represalias o despido. ¿Qué es el acoso sexual? Es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. El hostigamiento alude a la agresión que se ejerce a través de las relaciones laborales jerárquicas y se relaciona con un premio y castigo a cambio de mejores condiciones laborales o recompensas de distinta clase. El acoso sexual se origina en un ambiente hostil o adverso. Considera los comportamientos como bromas, comentarios o coqueteos sexuales que interfieren en el desarrollo de las habilidades individuales en el trabajo o que crean un ambiente de trabajo ofensivo, intimidante u hostil y que no necesariamente se refiere a una relación jerárquica entre la víctima y el agresor o agresora. El hostigamiento y el acoso sexual es una forma de persecución que suscita una inquietud creciente. Abarca una amplia gama de manifestaciones sexuales no deseadas, entre las que se encuentran contactos físicos innecesarios como caricias, rozamientos o palmaditas, observaciones sugerentes o desagradables acerca del cuerpo y la vestimenta, chistes, bromas o agresiones verbales, invitaciones comprometedoras o que causen incomodidad o malestar, demandas de favores sexuales, agresión física ante la negativa, gestos, insultos y bromas pesadas que causan vergüenza o incomodidad, miradas lascivas, invitaciones a tener relaciones sexuales no deseadas. Lo que marca la diferencia entre hostigamiento y halago es el agrado o el disgusto con el que éste se recibe. Si te gusta la forma en que te miran o tratan, no es hostigamiento. El hostigamiento sexual puede ocurrir de hombre a mujer, de mujer a hombre, de hombre a hombre y de mujer a mujer. Puede pasar por desapercibido, pero ahí está, lastimando tu integridad física y psicológica, teniendo consecuencias en tu desempeño laboral. Si te encuentras en situación de hostigamiento, tienes la opción de interponer una denuncia penal, administrativa o laboral. Procedimiento penal. La conducta es tipificada dentro del Código Penal Federal. Si pusimos atención, vimos que dice miradas lascivas y muchas personas aún todavía dicen es que la vista es natural, es que a mí nadie me puede impedir ver a nadie, pero la cuestión es si hago sentir mal a la otra persona con el sentido en que lanzo la mirada. Generalmente los hombres, ¿no?, en las pláticas dicen es que pues a mí nadie me puede impedir ver lo que yo quiero, ¿sí? Pero ¿por qué ver de una manera lasciva a las mujeres, ¿no? Y muchas veces también en esta situación se da un aspecto cultural en donde el hombre puede ver a todas las mujeres, pero cuidado si alguien ve a su esposa o a sus hijas, porque entonces sí son miradas lascivas, porque entonces sí es algo que está causando daño, ¿sí? Y posiblemente no lo ve como el daño a su hermana o a su mamá o a su esposa,
sino lo ve como un daño o un ataque a su virilidad, a su masculinidad, ¿sí? Bueno, este video que acabamos de presenciar fue realizado por el ISSSTE. Lo incluimos en la presentación porque creo que es algo muy positivo que está haciendo esta dependencia, porque aún hay lugares en donde no se quiere hablar del acoso y el hostigamiento sexual, porque es una situación que se niega que ocurra en ciertas dependencias. Lo cierto es que una de las dependencias que mayor quejas tiene de acoso y hostigamiento sexual es la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Donde están los policías, que tiene que ver esa situación de ejercer la masculinidad, en donde tengo que demostrar, ¿sí?, que soy hombre. Y socialmente nos han enseñado que lo demostramos como teniendo ese ejercicio del poder hacia las demás personas y mayormente hacia las mujeres. Ahora, dice, el delito tipificado en el Código Penal Federal es el hostigamiento sexual, y es al que con fines lascivos asedia reiteradamente a personas de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica, derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación. Se le impondrá sanción hasta de 40 días multa si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione. Se le destituirá de su cargo. Ahora, vemos que la sanción no es muy grande, entonces también esto es algo que origina que las mujeres digan, ¿para qué denuncian? ¿No? Si no le van a hacer nada. Muchas mujeres, en lugar de denunciar, lo que hacen es renunciar a su trabajo. ¿Y qué creen? Que con eso no se termina el acoso. Hay mujeres que nos reportan que 1 o 2 semanas después de que renunciaron a su trabajo, el acosador se presenta en su domicilio. Y no es nada más en la situación laboral. Actualmente se están destapando muchas denuncias, o se están realizando muchas denuncias a nivel medio superior, en lo que son las preparatorias, y las jovencitas lo que están denunciando es el acoso de sus profesores, el hostigamiento a cambio de ponerles una buena calificación. Y cuando las jovencitas quieren presentar una denuncia, les refieren que si presentan la denuncia van a ser dadas de baja de la escuela. Entonces ellas prefieren no realizar la denuncia para continuar en la escuela. Pero es una situación que no debiera ser, porque por presentar una denuncia no son dadas de baja. Ahora, ¿quién debería de ser dado de baja de la institución? El acosador, ¿no? Pero aquí hay otra situación también que se presenta constantemente. En las secundarias, cuando se da una situación de connotación sexual, a quien separan de la escuela es a la jovencita y no al varón. Recibí una situación en donde una pareja de novio y novia tienen relaciones sexuales de manera consensuada, ¿sí? Pero el joven le dice a la novia que le regale una prenda íntima y ella se la da. Pero entonces al siguiente día este muchacho exhibe la prenda en el recreo, en la escuela. Entonces todos los jóvenes empiezan a gritar, empiezan a aventar la prenda de la jovencita y se hace un lío en la escuela. Y entonces la directora de la escuela decide expulsar a la jovencita, ¿sí? Y quien realizó la conducta fue el varón, no una conducta de no dar la debida confianza que le dio, o valorar la confianza que le dio la jovencita, ¿sí? Pero así como estas situaciones se van dando en otros lugares. En el aspecto laboral, con lo que nos encontramos muy comúnmente es que cuando una empleada denuncia el acoso o el hostigamiento sexual, lo que hacen las autoridades es remover del lugar a la persona acusadora y le dicen, ya no está, ya la mandan a otras oficinas, a otra dependencia, pero
generalmente no se inicia una denuncia. Y también vemos que en un hostigamiento sexual, ¿sí?, cuando una persona decide presentar una queja o denuncia, le dicen, ¿tienes testigo? Y generalmente no los hay. Muchas veces en una violación tampoco las hay, en un abuso sexual tampoco las hay. El acosador o el agresor sexual siempre busca un espacio en donde no haya testigos. Entonces, le piden testigos, ¿los va a presentar? No. ¿Y qué es lo que hace la persona? Se retira. Pero muchas veces no se presenta la denuncia por desconocimiento, porque hay jurisprudencia al respecto, en donde dice que siempre que se trate de una denuncia de carácter sexual, se tendrá que dar mayor valor al dicho de la persona que presenta la denuncia. Pero en estas situaciones también surgen muchos otros casos en los que la misma sociedad dice, lo que pasa es que quiere causarle daño. Seguramente no obtuvo lo que quería y entonces va a denunciar para causarle daño al jefe o al compañero de trabajo, ¿sí? Y no nos ponemos en esa situación que está viviendo realmente la persona que ha sido víctima de un acoso o de una violación. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí dice delito tipificado en el Código Penal del Distrito Federal, violación, que es, bueno, y asentamos lo que es la violación, porque muchas veces después del hostigamiento, ¿sí?, se da lo que es la violación. Y entonces, cuando la mujer quiere denunciar, los testigos, ¿sí?, en lugar de corroborar el dicho de ella, empiezan a decir, es que nosotros veíamos que el jefe se le arrimaba o su compañero de trabajo y ella no hacía nada. Y entonces siempre nos encontramos con esa cuestión de que la conducta de la mujer, ¿sí?, no se toma, no se le valora más bien su dicho. Pasamos a la siguiente. A la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos que también hacer una aclaración, ¿sí?, porque muchas veces dicen, bueno, entonces todo es violencia, todo es acoso, todo es hostigamiento, pero no. Hay una parte que podemos llamarle coqueteo, en donde puede existir atracción física entre ambas personas, en donde cuando dé un cumplido, ¿sí?, no lastime a la otra persona, sino sea algo que le agrade, en donde ese piropo que muchas veces llamamos la hace sentir bien y es bien recibido por la otra persona, y se respeta la dignidad de esa persona, a la persona que se le está haciendo el comentario. ¿Y qué es lo que pasa con el acoso sexual? Bueno, la atracción no es recíproca, pero una persona que es el acosador quiere o exige, ¿sí?, ser atendido de una manera sexual. No es bien recibido sus comentarios o sus piropos o las situaciones que realiza, ¿sí?, la hace sentir mal a la persona, la persona siente que es degradante lo que están haciendo con ella, están dañando a la persona, y la conducta puede ser en una o en varias ocasiones. Pasamos a la siguiente, por favor. Es importante que veamos todas estas cosas. ¿Por qué? Porque actualmente una situación de rechazo sexual nos está llevando al homicidio de las mujeres. Y bueno, ¿cómo se manifiesta el acoso? En situaciones verbales. Muchas veces decimos, es que es normal, es que les gusta que les digan piropos, o que les hablen, o que les digan, ¿sí?, cosas acerca de su vestimenta. Y muchas veces el hombre dice, es que
se viste así porque quiere que la vean o porque quiere que le digan algo, pero no es así. Habría que ver qué es lo que realmente quiere la mujer, por qué se viste así. Si quiere, a lo mejor tiene calor y se puso una minifalda, pero para estar fresca o para sentirse bien ella, no para que le estén diciendo cosas, ¿no? Ahora, las miradas lascivas, ¿sí? Muchas personas dicen, es que yo con la mirada no puedo lastimar a nadie, pero habrá que ver qué es lo que siente la mujer, ¿sí? Cuando es acosada de una manera lasciva, cuando se le hacen tocamientos o acercamientos que no desea. Y bueno, a lo mejor muchas veces en el área laboral vemos que se acerca la persona y la toma de la mano o de la cintura, o le agarra el sostén por atrás y le jala el resorte y la golpea y piensa que es algo normal, ¿no? Que está jugando. Pero todas estas situaciones no debemos de verlas como normales, porque es algo, ¿sí?, que muchas veces vamos normalizando y no sabemos el daño que estamos ocasionando a la persona que está recibiendo esa situación. Ahora, en el acoso virtual, actualmente lo que estamos recibiendo mucho es mujeres que se presentan a denunciar porque les mandan a su teléfono fotografías de los genitales masculinos, ¿sí? Y les envían fotos pornográficas o les están enviando mensajes, ¿sí? Pero 60, 70, 100 mensajes o más al día, ¿sí?, en el que las están invitando a salir, en el que les están invitando a realizar alguna conducta que ellas no quieren. Y entonces todo esto actualmente se puede denunciar, pero hay que guardar toda esta evidencia. Lamentablemente en el ámbito laboral no encontramos quien apoye a las víctimas. Cuando hay testigos, los testigos no quieren comparecer, los testigos no quieren realizar ningún comentario porque dicen, puedo perder mi trabajo, o a lo mejor me voy a meter en problemas, o así estoy bien. Pero la invitación es que se acabe con el hostigamiento y el acoso sexual en el trabajo. Que si somos personas que presenciamos alguna situación de acoso, ¿sí?, podamos apoyar a la víctima. Porque muchas veces podemos pensar que a nosotros no nos va a pasar, o que a nuestra familia no le va a pasar. Pero estaba viendo unas estadísticas en donde en México, ¿sí?, 96 de cada 100 mujeres que refirieron ser víctimas de acoso u hostigamiento sexual no denunciaban. O sea, en México no hay una cultura de denuncia. Lo que hacen es, pues, dejar pasar las cosas, ¿no? Así como que, pues, no puedo hacer nada, como que nadie me va a escuchar, nadie me va a apoyar. Y entonces, de lo que se trata ahora es de hacer una cultura de la denuncia, una cultura en donde se dé cero tolerancia a las situaciones de acoso y de hostigamiento en lo laboral, pero también en cualquier otro ámbito, ¿sí?, en el público, en el de la comunidad, en el de las escuelas. ¿Cuáles son las causas que nos llevan a unas situaciones de acoso y de hostigamiento? Bueno, la situación de la discriminación de las mujeres, en donde pensamos que valen menos, en donde pensamos que están para servirnos, en donde pensamos, ¿sí?, que pueden estar a nuestra disposición. Los estereotipos de género en torno a la sexualidad. Bueno, ¿cuáles son los estereotipos de género? En donde pensamos que la mujer, ¿sí?, debe de complacer al hombre, en donde pensamos que el hombre, ¿sí?, puede tener una puede tener un ejercicio de la sexualidad, ¿sí?, sobre quien sea.
Y entonces, todo esto nos es abonado, ¿sí?, por medio de las situaciones que vamos viviendo en lo social, ¿sí?, en donde nos dicen que los hombres, para ser hombres, tenemos que llevar a cabo relaciones de riesgo, ¿sí? En el trabajo son más los hombres que mueren que las mujeres a causa de los riesgos que toman, ¿sí? En el aspecto sexual, ¿sí?, también los hombres generalmente toman mayores riesgos que las mujeres. Y bueno, quiero hacer aquí unos comentarios, porque generalmente cuando hablamos de situaciones sexuales, pareciera todavía que hay cosas que no se deben de tocar. Las mujeres actualmente siguen sin tocar este tema. Cuando van al médico, llegan generalmente con enfermedades de transmisión sexual, actualmente con el virus del papiloma humano, ¿sí?, que yo pudiera decirles que de todas las víctimas que atendemos de cualquier tipo de violencia, un 60% de mujeres han contraído el virus del papiloma humano. Hemos atendido a mujeres con SIDA, ¿sí?, y no quieren hablar de la sexualidad, no quieren tocar este tema porque es algo así como que muchas veces todavía se ve así como sucio, ¿no? Como que si toco este tema me van a tomar a mal. Y el hombre no, el hombre constantemente se está hablando de situaciones sexuales, pero es un condicionamiento que tenemos socialmente en donde debemos de ir viendo qué es lo que nos ocasiona, ¿sí? Les hablaba de la tolerancia institucional y falta de sanción, en donde hay instituciones que no toman en cuenta cuando las personas se acercan a denunciar una situación de acoso. Y los prejuicios como el miedo, la ignorancia y la falta de actitud de denunciar, falta de mecanismos de prevención, atención y sanción. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, hay consecuencias psicológicas como la inseguridad, la angustia, depresión, impotencia, temor, baja autoestima, fisiológicas como lo es dolores de estómago, disturbios del sueño, dolores de cabeza, náuseas, laborales, estrés laboral, bajo rendimiento, ausentismo y cambio de trabajo. La siguiente, por favor. En alguna ocasión llegó una mujer a denunciar el acoso por un compañero de trabajo, pero que a su vez fue su expareja. Entonces, cuando ella refiere que esta persona la estaba acosando sexualmente, las personas decían, pero si fue tu novio, ¿no? ¿Cómo va a acosarte si fue tu novio y ya has tenido relaciones sexuales con él? Pero la cuestión es que llegó un momento en que esta persona decidió terminar la relación. Y entonces, cuando se relaciona sentimentalmente con otra persona, su expareja constantemente iba a su lugar de trabajo y le decía, le decía, es que nosotros al recibir las declaraciones, pues nos manifiestan todo, ¿no? He evitado decir cosas que nos dicen en el momento que las están acosando, ¿no?, por respeto al auditorio. Pero cuando estamos hablando de una situación de violencia, hablamos de insultos, hablamos de malos tratos, hablamos de maltrato físico, ¿no?, jaloneos, situaciones así. Pero esta persona llegaba a su lugar de trabajo y le decía,
seguramente te lo hace mejor que yo, o ¿por qué no regresas conmigo? Y empezaba con ese tipo de situaciones todo el tiempo, y cuando ella se quejaba decía, pero si fue tu expareja. O sea, muchas veces las mujeres cuando tratan de denunciar una situación de acoso o de hostigamiento, también sienten miedo de que surja o saquen su vida pasada o situaciones de su vida personal. ¿Por qué? Porque si ella está con una nueva relación, ¿sí?, la otra persona debe de entender que ya no es con él y debe de dejarla en paz. Y no es nada más en el aspecto laboral, o sea, en una relación de noviazgo, ¿sí?, muchas veces el hombre comienza a decirle a la mujer, ¿y con cuántos has estado? ¿Y cómo te lo hacían? ¿Y por qué? Y seguramente te gustaba. Y una serie de situaciones en donde no es agradable para la mujer, en donde el hombre debe de entender, ¿sí?, que esas situaciones denigran la persona de las mujeres, ¿sí? Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, tenemos un marco normativo para la atención del acoso y el hostigamiento sexual, que se encuentra en la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Penal Federal, el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Vamos a pasar a la siguiente, ¿sí?, porque también hay una legislación local que corresponde a la Ley de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Distrito Federal, el Código Penal del Distrito Federal, el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Acoso Sexual en la Administración Pública del Distrito Federal. ¿Por qué mencionamos el marco normativo local? Porque si en este caso, que es una instancia pública federal, se da el acoso dentro de las instalaciones, ¿sí?, corresponde al Ministerio Público de la Federación. Pero si este acoso continúa en la calle, entonces le corresponde por materia al Código Penal para el Distrito Federal. Y vamos a avanzar dos más, por favor. Otra, por favor. Bueno, esta propuesta de estrategias de prevención y atención del acoso sexual es del gobierno del Distrito Federal, pero creemos que es algo que se debe de implementar en todas las dependencias, y es la prevención, crear un modelo de prevención, toma de conciencia del problema, cambio de actitud, cultura de la denuncia, campañas de difusión permanentes. Y también está lo que es la capacitación, en donde debe de haber sensibilización y generación de propuestas, conceptos básicos relativos al problema del acoso sexual, el marco normativo y mecanismos internos de atención. Y en cuanto a la atención, crear comités de prevención y atención al acoso sexual, definir el mecanismo de atención al acoso sexual y distintivo de cero tolerancia al acoso sexual. Algo que hemos encontrado es, dentro de la atención, es que si el cuerpo que está encargado de recibir las denuncias no tiene perspectiva de género, no va a llegar a buen término la denuncia. ¿Por qué? Porque cuando llega la mujer a denunciar el acoso sexual, le empiezan a preguntar, ¿y usted tiene algo en contra de su jefe? ¿Tiene algún motivo para causarle daño? ¿O le hicieron algo? Como se tiene la creencia que cuando la mujer va a denunciar es para causarle daño a la otra persona, sin haber sido ella víctima de ninguna situación. Y eso se da en todos los ámbitos. Cuando una mujer
denuncia ante el Ministerio Público el abuso sexual o la violación de su hijo por parte del esposo, piensan que lo hace para causarle daño al esposo, únicamente por eso. Y no, tenemos que ver cuál es la situación que está detrás de toda esta conducta, y muchas veces cuando ocurren este tipo de preguntas, lo que hace la mujer es mejor no denunciar, mejor retirarse y dejar la situación en ese momento. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, las personas servidoras públicas debemos conducirnos con respeto hacia todas las personas con las que trabajamos, atendemos, transitamos y vivimos. Debemos tener muy claro que cuando una persona dice no, es no. No realizar, fomentar, promover, permitir o cubrir ningún acto de violencia, acoso sexual u hostigamiento sexual. Promover y fomentar acciones de buen trato que permitan generar ambientes libres de violencia, acoso y hostilidad. Atender a las disposiciones jurídicas y códigos de ética que permitan un ambiente laboral sano, libre de perjuicios y estereotipos de género. Y bueno, estas son una infografía que están manejando aquí en la SEP. Dice cero tolerancia en la SEP a las conductas siguientes que contravienen la regla de integridad, comportamiento digno. Y la siguiente también es una infografía de la SEP. Hostigamiento y acoso sexual son violencias, cero tolerancia. Y viene, bueno, el procedimiento que se lleva a cabo para la atención de las denuncias en casos de hostigamiento sexual y acoso sexual. La siguiente, por favor. Bueno, en resumen, el acoso sexual es una conducta de carácter sexual, no deseada ni solicitada, que ocasiona perjuicio físico, emocional o económico para quien lo recibe. El acoso sexual en el ámbito laboral impide el desarrollo personal, profesional y laboral de quien lo recibe, y las instituciones tienen responsabilidades y obligaciones jurídicas, programáticas y administrativas para generar una estrategia que permita la prevención, atención y sanción del acoso sexual en el ámbito laboral, así como el procedimiento de actuación. Y bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco su atención. Gracias. Previo a la entrega del reconocimiento, sí queremos agradecer la participación en esta actividad a toda la comunidad de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta participación activa es muy importante, que nos pueda dejar esta conferencia. Buscamos que se genere una serie de reflexiones, mayor información sobre el acoso y el hostigamiento, así como generar un ambiente de cordialidad y respeto en nuestra comunidad universitaria. Agradecemos muchísimo al maestro Raúl del Río Mondragón, y para entregar el reconocimiento nos acompaña el maestro Joaquín Rodrigo Caretos. Vamos a proceder a entregarle el reconocimiento. En nombre de la Universidad Abierta y a Distancia de México, se otorga el reconocimiento del maestro Raúl del Río Mondragón por haber impartido la plática Acoso y hostigamiento sexual, Ciudad de México, 24 de octubre de 2018, y lo firma nuestro rector, el doctor José Manuel Espinosa.